Aquí le damos la bienvenida. Agustín, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar junto a nosotros a esta hora de la mañana. Buenos días a ustedes y a los radioescuchas. Sí, preguntarle en primer lugar respecto de su visión general acerca de cómo se ha dado este nuevo proceso constituyente. Lo peor que puede ocurrirle, creo yo, a una instancia como el Consejo Constitucional es lo mismo que nos ocurrió a nosotros en la convención, es decir, que la composición del órgano no sea suficiente y ampliamente representativa de lo que es el país. Nuestra ex convención obviamente adoleció de esa falla y la actual Comisión Constitucional está adoleciendo de la misma. ¿Y sabe lo que pasa cuando en un organismo como este o en cualquier otro de representación popular se instala una mayoría que no es representativa realmente del país? Las mayorías siempre tienden a comportarse como tales. Es difícil que una mayoría deje de comportarse como mayoría. Sería una ingenuidad pensar lo contrario. Ese es mi punto de vista, algo escéptico como ustedes ven, porque antes de transformarse en mayoría, todos prometen que se van a comportar de manera abierta y tolerante con las minorías en el futuro. Pero llegado el momento, ninguna mayoría se comporta de esa manera y lo que estamos presenciando ahora es ese fenómeno, pero sería ingenuo pensar que eso no ocurra, por muy criticable que sea. Profesor, usted plantea algo que ocurrió efectivamente en la Convención Constitucional con una tendencia distinta a la que se está produciendo hoy día en el Consejo actual. Pero esas personas que integraron tanto la Convención como el actual Consejo son las personas que la ciudadanía y que los votantes eligieron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr esa representación real de la ciudadanía que efectivamente contemple distintos sectores que existen dentro de nuestro país, en una proporción que obligue o que garantice, siempre va a haber alguien que gana y seguramente siempre habrá alguna mayoría, pero por lo menos una elección de representantes que permita o que obligue más bien a conversar, a consensuar, a llegar a acuerdos? Que la responsabilidad del votante es finalmente la que lleva y nos hemos encontrado en esta suerte de péndulo, ¿no? De ir de un extremo a otro. Bueno, es que eso ya no se consiguió. No va a haber una tercera instancia, creo yo, que responda a la descripción que usted hace. Y no se consiguió en parte importante, no solo por los vaivenes de un electorado impredecible, que es el chileno, pero no solo el chileno, en todo el mundo, el electorado se está comportando de una manera bastante imprevisible, sino también por el sistema electoral que se adopta para elegir a los Ya, representantes. sí. No basta con que votemos para tener representantes en un órgano que va a preparar una propuesta constitucional. Eso, por supuesto, que va de suyo, que en una democracia tiene que ser así. Pero cuando se le diseña el correspondiente sistema electoral para que se elijan esos representantes, se incurre en defectos, en errores, y estamos viviendo hoy lamentablemente la repetición de un partido que ya habíamos presenciado antes con la ex convención, no más que ahora la mayoría es completamente distinta. ¿Usted cree que la mayoría del país, yo no lo creo realmente, o más bien espero que así no sea, es republicana? ¿Está de acuerdo con el ideario y con los intereses que defiende el Partido Republicano? No lo creo para nada, pero lamentablemente estamos en manos ahí de una mayoría que, aunque digan lo contrario, va a continuar comportándose como tal y tratando de imponer sus puntos de vista. Mire, quizás incluso, en esto voy a ser mal pensado, con la esperanza de que la propuesta se rechace.
Yo, si fuera republicano, perdón, desde luego no me puedo poner en esa hipótesis. Quiero decir lo siguiente. eh, ¿Cuál sería el sueño de un republicano que ha defendido siempre la Constitución de 1980? Que no se apruebe una nueva Constitución. Yo creo que están trabajando para eso en el fondo, que no se apruebe y llegar a la moneda, si es que llegan de la mano de la Constitución que siempre adoraron, el legado del general Pinochet y su Constitución. Entonces, hay un baile de máscaras en esto, muy patente para mi gusto. La derecha tradicional es obvio que está siendo arrastrada por los republicanos dentro de la Comisión Constitucional, pero están felices también de ser arrastrados, salvo dos o tres que se comportan decentemente. Al final, esa derecha tradicional sabe que va a terminar votando por José Antonio Kast, y si me apuran, la llamada centroizquierda ex Concertación se ha ido corriendo hacia la derecha, a mi juicio, de manera que ya no responde a la denominación de centroizquierda. Es más bien una Evópoli 2. O sea, hay muchos más que no quieren una nueva constitución, si bien no se atreven a decirlo, y en consecuencia el panorama es negro, porque en verdad las constituciones de las dictaduras se reemplazan, no se reforman. Pero en este temor que ha ido cundiendo en el país, en la dirigencia, en las élites y también en el electorado, tal vez se esté produciendo una suerte de resignación a retomar el camino de la reforma de la Constitución de 1980, con la que ya llevamos 43 años, en vez de decidirnos a reemplazarla. Va a ser un récord mundial. No creo que un país que haya salido de una dictadura haya demorado casi medio siglo en reemplazar la Constitución de la dictadura. Pero en fin, este es el país que tenemos y con las características que ya le conocemos, con las vacilaciones, los temores, las indecisiones y sobre todo las máscaras. Ujú. Agustín, a la luz de la evidencia, lo que vimos en el proceso que encabezó la convención y en este, ¿qué podríamos decir de los acuerdos políticos que las permitieron o que las viabilizaron? Porque uno podría pensar que efectivamente a lo mejor no fue una buena idea que la convención tuviera tan solo un año para trabajar, que rediseñar un sistema, incluso con temas tan complejos como por ejemplo sistema político, judicial, en metros, 9 meses para poder crear el esqueleto grueso y esa prórroga de 3 meses que permitía el año. Y en este proceso estamos viendo algo similar, incluso con algunos ingredientes adicionales, como esta suerte de prohibición para que quienes postulaban al Consejo Constitucional pudiesen optar a cargos públicos de elección popular en un plazo de 5 años, que obviamente desmotivó a mucha gente de participar también. ¿Qué podríamos decir de estos acuerdos? Mira, el acuerdo principal que se adopta en 2019, a raíz del cual se convoca un plebiscito para preguntarle al país si se quería una nueva constitución o no, plebiscito en donde el 80% se inclina por la afirmativa. Si uno piensa en ese momento, en el acuerdo de origen y en ese plebiscito que arrojó ese resultado tan abrumadoramente favorable a una nueva constitución, yo tengo la impresión, visto en perspectiva, que muchos, no sé cuántos, pero muchos de los que votaron por una nueva constitución, por tener una nueva constitución, lo hicieron, y aquí incluyo tal vez a los partidos políticos, a las dirigencias políticas, para salir de la crisis política que se produjo a raíz del estallido social. Ese plebiscito fue visto como una
salida política para el momento delicadísimo que vivió el país desde el punto de vista institucional a raíz del estallido. ¿Cuánto de ese 80% estaba realmente pensando en comprometerse con una nueva constitución? Yo tengo la sospecha de que era bastante menos que ese 80% que se consiguió al final. Y eso, en consecuencia, si se trata de un diagnóstico aceptado el que estoy haciendo, pues delata una falla en el origen, una expectativa que nos hicimos que no correspondía con los hechos. Y en cuanto a lo segundo, el plazo de un año para la desconvención sí pudo ser escuálido, pero también es cierto, porque ya es hora de que los exconvencionales, que no hicimos suficiente autocrítica durante el proceso, la hagamos por lo menos después, ¿no? En Chile nadie hace autocrítica, en Chile solo hacemos crítica. Perdonen, lo he dicho muchas veces, si hubiera un campeonato nacional, perdón, mundial de crítica, Chile clasificaría todos los años y ganaría la copa. Si hubiera un campeonato mundial de autocrítica, Chile no clasifica nunca. No hacemos autocrítica, la exconvención no la hizo, perdimos mucho tiempo en la exconvención. Nos metimos con atribuciones del Poder Judicial, con atribuciones del Poder Ejecutivo, con atribuciones del Poder Legislativo. Pedimos la libertad de los presos políticos. Discutimos 5 reglamentos. No creo que una convención constitucional en el mundo haya tenido 5 reglamentos. Yo estuve ahí y me horrorizaba de lo que estaba pasando. Lo dije, pero sin ningún éxito. Entonces, Manuel, de acuerdo, pudo ser mejor disponer de más plazas, pero reconozcamos también que empleamos muy mal el tiempo de que disponíamos. Profesor, usted dijo varias cosas hace unos minutos atrás a propósito de que no hay una intención real de cambiar esta constitución, y en eso no estarían solo republicanos, sino que también la derecha en general, a la que le ha sido cómoda la constitución de Pinochet, después de todo, pero también sectores perdón, sectores de la exconcertación. Esos son los sectores que en estos días han estado conversando, ¿no? Estamos hablando del PPD, el Partido Socialista, que está conversando con Chile Vamos y Republicano para, entre comillas, salvar este proceso. Esa intención de salvar sería real, efectivamente, pensando en favorecer a un sistema político que puede quedar muy mal parado si esto fracasa. Mire, es difícil entrar en el corazón de las personas, en las intenciones que están en la raíz de las determinaciones de las personas y más aún de los colectivos como son los partidos políticos. Yo expreso, sin embargo, con esa reserva, mi sospecha de que amplios sectores de la desconcertación, a estas alturas por lo menos, en verdad parecen más resignados a persistir con la constitución actual para que sea el Congreso Nacional el que retome el camino de su reforma, que es el camino que utilizó la desconcertación porque no tenía otro, por supuesto, atendida las mayorías parlamentarias. Tengo esa sospecha, una especie de resignación después del fracaso de la desconvención, después de lo que se ve de la actual, retomar el camino de la reforma. Y claro, no va a quedar otra si el actual proceso también fracasa. No va a quedar otra que tomar el camino de la reforma, pero con toda la incertidumbre que eso significa, porque ¿qué confianza puede tener uno en un Congreso Nacional que demoró tanto en hacerse cargo del tema constitucional? Recién, hace 1 año y medio, se aprobó la rebaja del quórum de 2/3, que para su reforma contemplaba la Constitución de 1980. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué esa pereza constitucional que demostró el Congreso? De manera que si este proceso no conduce al éxito, en el sentido de que se apruebe la propuesta,
Por supuesto que vamos a quedar con Constitución. No es cierto que la Constitución del 80 esté muerta. ¿Hasta cuándo se repite ese lugar común? La Constitución del 80 está vigente. Está vigente. Es la que se aplica hoy, mañana, mientras no haya otra, por los tribunales de justicia, y es por la que se ajustan nuestras diferencias institucionales. En consecuencia, esa Constitución va a pervivir y se ensayaría el camino de la reforma. Mira, añado algo más. Yo recuerdo a partidarios de la presidenta Bachelet que se llevaban la cabeza a dos manos cuando ella inició su proceso constituyente un poquito tardíamente en su segundo periodo, pero lo inició, cumplió, porque decían, ¿para qué se meten las patas de los caballos? Estoy hablando de personas que se reconocían de la concertación o de la coalición que respaldó a la presidenta Bachelet. ¿Para qué se mete en este tema? Lo escuché entonces. Entonces, habiéndolo escuchado en ese momento y habiendo rematado ese proceso de la presidenta Bachelet con una propuesta de nueva constitución tan razonable, tan sensata, ¿qué le pasó? Tuvo el portazo del presidente Piñera, o sea, de la derecha tradicional. Así es. Los republicanos ni existían en ese momento. Y mucha complacencia también de que ese proceso abortara de parte de exconcertacionistas. Entonces, mira lo que puede ocurrir. Si la derecha tradicional y los republicanos, al menos en la Cámara Secreta, sin decirlo públicamente, votaran rechazo en diciembre, y además la hoy tan licuada y confusa centroizquierda también hace lo mismo. Y si la izquierda propiamente tal vota en contra porque el texto le desagrada, como le va a desagradar, yo me pregunto quién va a votar a prueba. Y va a ser grave para el país. Los países, en términos de su autoestima y en términos de la estima que recogen internacionalmente, no dependen solo de los tratados de libre comercio, como creen algunos, del índice de productividad del país, ni de inversión extranjera, ni de los logros de sus selecciones nacionales de fútbol. También el prestigio de un país y su autoestima depende de procesos institucionales como este. Si fracasamos por segunda vez, verdaderamente a mí, aunque este proceso me ha merecido desde el inicio por su diseño muchas críticas, pero si fracasamos por segunda vez, debería darnos cuando menos rubor, por no decir derechamente vergüenza. Sí, bueno, compleja la situación que se viene por delante, profesor. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión. Que esté muy bien. Gracias a ustedes y que tengan un muy buen día, como se dice hoy en día. Igualmente. Que esté muy bien. Más bien un buen fin de semana, profesor. También. Y no, sí, hay que ir al fin de semana completo. Así es. Bueno, nos digo sinceramente y felicitaciones a la radio por lo que hace en relación con los debates públicos tan necesarios en el país y que lamentablemente muchos de los actores, tal vez yo mismo incurro en ese pecado, no actuamos no nos desenvolvemos con la sinceridad, con la franqueza que deberíamos. Si yo he sido excesivamente franco, bueno, se le agradece, se le agradece profundamente. Sí. Que esté bien, profesor. No es por virtud, es porque no puedo evitarlo. Sí. Que esté bien, profesor. Muchas gracias. Ahí estaba conversando con nosotros el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, ex convencional constituyente Agustín Esquella, a propósito del trabajo del Consejo Constitucional y el futuro del proceso. A propósito de lo que dijo el profesor Esquella, fue muy